de la carrera de Ingeniería Industrial. Voy a desarrollar la práctica número 1. Soy la alumna Irene Medina. Dice la 1. Indicar cuál fue el postulado de Carnot para la termodinámica. El teorema de Carnot es un enunciado alternativo del segundo principio de la termodinámica, que se formula a partir de la comparación entre máquinas reversibles y máquinas irreversibles, como el rendimiento de una máquina térmica M que opere entre dos focos no puede ser superior al de una máquina reversible que opere entre los mismos focos. Cumpliéndose la igualdad si la máquina M es también reversible y la desigualdad si es irreversible, puede demostrarse que el teorema de Carnot es equivalente al enunciado de Kelvin-Planck, aunque está formulado de una forma mucho más concreta el de Kelvin-Planck simplemente nos dice que no existe la máquina perfecta con el rendimiento al 100%. El teorema de Carnot nos dice además que existe un máximo para ese rendimiento e incluso establece cómo hallar ese máximo. Basta con calcular el rendimiento de una máquina reversible que actúe entre dos temperaturas indicadas. Pregunta 2. Dice, indicar los tipos de sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos pueden ser aislados, cerrados o abiertos. El sistema aislado es aquel que no se intercambia ni materia ni energía con los alrededores. En el sistema cerrado es aquel que se intercambia energía, calor y trabajo, pero no la materia de los alrededores, su masa permanece constante. En cambio, tenemos un sistema que es abierto, que es aquel que intercambia energía y materia de los alrededores. Dice, ¿qué nos indica la ley cero de la termodinámica? La ley cero de la termodinámica, si dos objetos A y B están en equilibrio por separado, un tercer objeto C, entonces los objetos A y B están en equilibrio térmico mutuo. ¿Qué indica el postulado de la ley de Bernoulli referente a los fluidos? La ley de Bernoulli constituye una expresión del principio de conservación de energía. Está dada en la siguiente ecuación. Aquí nos muestra la ecuación de Bernoulli, que es la presión 1 sobre la densidad más la velocidad 1 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, más Z1 es igual a la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z2. En el problema número 5 nos pide hallar el caudal volumétrico y la presión del aire del tanque. Dice que nos da el aire en el agua salada fluye constantemente desde un tanque grande y cerrado, como se muestra en la figura. La flexión de este manómetro de mercurio es de 1 pulgada y los efectos viscosos son insignificantes, ¿no? Vamos a convertir estos diámetros a metros. Primero tenemos el de 1 pulgada, que es equivalente a 0.3048 metros, ¿no? Igual a 0.3048 metros, ¿no? Y el mayor, que sería el diámetro mayor, que nos da en 3 pies, sería 0.08 metros, ¿no? Y tenemos a 8 pulgadas, que nos da equivalente a 2.44 metros. Tenemos acá las que vamos a utilizar. La fórmula es la fórmula de Bernoulli y la forma del caudal, que el caudal es igual a la velocidad por el aire. La relación de la continuidad dice que el caudal es igual a la velocidad 2 por el área 2 igual a la velocidad 3 por el área 3. Vamos a hallar del punto 1 y 2. Tenemos aquí que la presión 1 sobre la densidad más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z1 es igual a la presión atmosférica de densidad más la velocidad 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad más Z. Ya, entonces sería la presión 1, tenemos reemplazando más sobre la densidad más 2 veces 0.44 es igual a la presión 2 por la densidad más velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Tenemos el punto, la ecuación A, le ponemos a llamar A.
Después hallamos en el punto 2 con 3, tenemos ahora con la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión atmosférica sobre la densidad más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En esta le llamamos ecuación B. Para hallar la presión 2, reemplazamos la ecuación de la hidrostática donde la presión 4 es la presión atmosférica. La presión 2 que sería por 101.3 por 10 al cubo más 0.03 por 1.15 por 9.81 que es la gravedad es igual a 101.300.34 pascales. Eso equivalente a la presión 2. La relación de la continuidad dice que como llamamos el caudal es igual a la velocidad 2 por el área 2 es igual a la velocidad 3 por el área 3, sale que la velocidad 2 equivalente, reemplazando los datos, es igual a la velocidad 3 igual también a 0.08 cuadrado pi sobre 4. Sale velocidad 2 es igual a 0.07 por el volumen 3. Saldría que es la ecuación C. Velocidad 3. Reemplazamos en la ecuación B la C. Esto de acá, la C, y vamos a utilizar la ecuación B. La presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión atmosférica por la densidad más la velocidad 3 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad nos da la ecuación. Tenemos la ecuación B, ¿no? Reemplazando los datos que tenemos, ¿no? Calculamos que la velocidad 3 nos sale 0.58 metros sobre segundos. En la ecuación C, ¿no? Es igual a la velocidad 2. Entonces tenemos que la velocidad 2 por 0.07 por 0.58 nos sale a 0.0406 metros sobre segundos. En la ecuación A, en la presión 1 sobre la densidad más 2 veces 0.44 es igual a la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 cuadrado sobre 2 veces la gravedad, nos sale reemplazando los datos, nos dice que la presión 1 es igual a 101.297.9 pascales. Ahora vamos a leer lo que nos pide el caudal volumétrico. El caudal es el mismo que el cualquier punto de la gráfica. Que el caudal es igual a la velocidad por el área, ¿no? Reemplazando los datos nos sale que el caudal es 2.92 por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre segundos. Dice, ahora en el ejercicio 6 él nos pide hallar la diferencia de velocidades de la garganta de Bernoulli y el diámetro de la figura número 2, ¿no? Pero de datos tenemos que la velocidad de entrada a la tubería es de 19 pies sobre segundos, no, pulgadas sobre segundos. No. Tenemos, ¿no? Que la velocidad C1 es igual a lo convertiremos esto de este 19 a metros sobre segundos, que sería 5.79. Y calculando que el Y en este caso sería 9.8. Ahora, la del diámetro nos dan que son 6 pies, es igual al equivalente a 0.15 metros, ¿no? Ahora, vamos a hallar que la presión 1 es igual a la densidad más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 veces la gravedad es igual a la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Usando la ecuación de hidrostática, la presión 1 es igual a la presión atmosférica más la altura por 0.8 por 1000
tenemos la ecuación A. En la presión 1 es igual a 101.3 por 10 al cubo más 0.15 por 0.8 por 1000 nos equivale a 100.420 pascales. Eso sería equivalente a la presión 1. Y reemplazando en la ecuación A valores, entonces tenemos que 101.3 por 10 al cubo más H por 0.8 por 1000 nos es equivalente a la ecuación, ¿no? A 101.420 pascales. Nos dice que tenemos que la altura es igual a 0.15 metros. Y ahora tenemos que la velocidad 2 elevado al cuadrado menos la velocidad 1 elevado al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la densidad, entre la densidad es igual a la presión multiplicado por la presión 1 menos la presión 2. Entonces, calculando nos dice que la presión 1 menos la presión 2 también es igual a la densidad por la altura. Ahora, reemplazamos valores en la primera ecuación que tenemos y nos sale que la velocidad 2 es igual a 6.039 metros sobre segundo. La diferencia de velocidades que tenemos nos sale que 0.039 menos 5.79 es igual a 0.25 metros sobre segundos. Ahora, en el ejercicio 7, si se tiene el siguiente tubo de pitot que mide las velocidades dentro de una tubería de 1 metro de diámetro según la figura 3. Tenemos aquí, si se sabe que la distribución de velocidades sigue la trayectoria de una función elíptica, hallar dicha ecuación si se sabe que cuando el h del fluido, la altura del fluido es igual a 0.375 metros de la columna a la altura del mercurio, que es 5 centímetros. Nos da que el CG de mercurio es igual a 13 sobre 5. Aquí tenemos por la ecuación que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura de la densidad de la altura del mercurio. Entonces sabemos que la velocidad, reemplazando datos, sale que 3.64 metros. Y acá para la elipse tenemos que la velocidad cuadrado sobre a al cuadrado más y al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Reemplazando los datos nos sale que a sale 4.25 metros sobre segundo. Entonces nos dice que la velocidad máxima sería 4.20 metros sobre segundo. Ahora, nos dice en el ejercicio 8, por una tubería lisa de 420 milímetros de mercurio continuo y una longitud de 2 kilómetros de la figura 4, se bombea agua en condiciones normales hasta una altura de 45 metros. La tubería descarga en un tanque abierto a la presión atmosférica con una rapidez volumétrica de 1.2 litros sobre segundo. Calcular la diferencia de presión de la tubería de A y B si A B hay 0.8 kilómetros, ¿no? Y después dice la diferencia de la presión de la tubería de A y C y la potencia de bomba necesaria para su enjuagar de agua. Los datos que tenemos acá, tenemos el diámetro que es 4.20 milímetros, entonces lo vamos a pasar a metros, que sería 0.42 metros cuadrados. Y el caudal sería a 12 litros sobre segundos, reemplazando tendríamos a 12 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, metros al cubo sobre segundos. Y el área, acá tendríamos 0.14 metros al cuadrado. El caudal nos dice que el caudal es igual a la velocidad por el área. Y la velocidad es igual a la caudal sobre el área. Entonces, vamos a hallar la velocidad C. Sería 1.2 por 10 a la menos 3 sobre 4. La velocidad C nos sale 0.57 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. En el punto B y C se tiene que la velocidad C es igual a la velocidad B. Entonces, hallando aquí con la forma de Bernoulli, ¿no? Seguimos con fórmula de Bernoulli.
Entonces tenemos a que PV sobre la densidad más la velocidad de P sobre el cuadrado sobre 2 veces la gravedad es igual a la presión C más sobre la densidad más B sobre C al cuadrado sobre 2 veces G más Z sobre C, ¿no? Entonces vemos que la presión C es igual a la presión atmosférica, que sería a 101.3 por 10 al cubo pascales, ¿no? Y acá tenemos la densidad del agua, que es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahora, reemplazando datos, nos sale que la presión B es igual a 101.350 pascales. La diferencia de presión A y la presión en punto A y B, tenemos que la presión A es igual a la presión B. Entonces la diferencia nos sale igual a 0, ¿no? Sería la diferencia de presión de los puntos A y C. Dice que la presión A menos la presión C es igual a 101.350 menos 101.3 por 10 al cubo pascales, que es igual a 50, ¿no? Para la potencia de entrada, tenemos, ¿no? En esa de entrada tenemos a alfa sobre la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión sobre la densidad es igual a, reemplazando valores, tenemos que la potencia de entrada nos saldría 10.33. Ahora, tenemos el BF, que es igual a la alfa por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión sobre la densidad más Z es igual a 1, reemplazando valores, ¿no? Igual a 1 por 0.57 por 10 a la menos 3 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, que sería 9.81 más 50, sería igual a 60.33. Si se supone que el rendimiento es al 100%, tenemos que la presión B es igual al 1000 por 1.2 por 10 a la menos 3 multiplicado en la diferencia de 60.33 menos 10.33 entre 1, que sería 60.4. Y eso sería todo. Gracias.